Gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8:04 de la noche. Las primeras noticias que tuvimos sobre el coronavirus COVID-19 comenzaron a llegar desde China a finales de diciembre pasado, es decir, hace apenas 4 meses. En estos 4 meses el mundo se trastocó completamente. Ahora a todos nos parece que nos volvimos expertos en virus y que sabemos mucho sobre infectología, sobre epidemiología. Pero, ¿cuánto sabemos realmente? ¿Cómo ingresa el virus a nuestro cuerpo? ¿Por qué ataca principalmente los pulmones? ¿Por qué hay personas con síntomas como la pérdida de olfato? ¿Por qué hay personas que lo viven como un catarro y otras terminan en cuidados intensivos? Estas son algunas de las preguntas que la periodista especializada en ciencias, Irene Rodríguez, intentó responder con la ayuda del biotecnólogo y especialista en genética, Osvaldo Vega. El resultado se publicó en un amplio artículo en el diario La Nación. Y esta noche voy a conversar con ellos sobre estos temas. Buenas noches, Irene y Osvaldo. Bienvenidos virtualmente al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, señor Ernesto. Hasta ahora lo que nos han repetido es que debemos lavarnos las manos porque el coronavirus ingresa a nuestro cuerpo a través de las mucosas que tenemos en la boca, la nariz o los ojos. ¿Cómo hace el virus para entrar en las células de esos órganos? Ok, si me ayudan con la primera diapositiva. ¿Cuál diapositiva? ¿La primera? Ajá, correcto. Ahí está el aire, ya están en pantalla. Listo. Entonces, para explicarnos un poco sobre cómo hace este virus para poder ingresar, resulta que este virus utiliza unas proteínas que tienen su estructura, que las vemos acá a la derecha, unas estructuras amarillas, que inclusive son las que le dan el nombre de coronavirus, por esta impresión de corona sobre la estructura. Estas estructuras básicamente son reconocidas por unas proteínas que se encuentran en las membranas de nuestro cuerpo. Ahí pueden ver que dice ACE2 y TMPRSS2. Estas son las dos proteínas que se necesitan para que una célula de nuestro cuerpo pueda reconocer el virus e incorporarlo. La ACE2 es una proteína de anclaje. El virus prácticamente se pega ahí. Y la TMPRSS2 es la que le permite o le facilita el ingreso. Sobre esta línea se ha visto que las células que solo tienen la proteína ACE2 incorporan un 10% de la capacidad de ingreso del virus. De manera que el punto más importante acá es entender o estudiar cuáles células de nuestro cuerpo tienen estas dos proteínas para que las cuales permitan al virus entrar. Si me ayudan con la segunda diapositiva. Ok, entonces, si vemos estas dos proteínas en función de las células de nuestro cuerpo, y ahí están clasificadas como cavidad nasal, pulmones y bronquios, y a la derecha tenemos lo que es la parte de los alvéolos en pulmón, vemos que la primera columna es el tipo de células que tiene la primera proteína. La segunda columna es el tipo de células que tiene la segunda proteína. Y la tercera columna nos dice en cuáles células están las dos proteínas y por tanto serían las células en que puede entrar el virus con facilidad. Entonces vemos que esos puntos nos indican cuáles son las células potenciales. Y podemos ver que esas células son células de la cavidad nasal, de la parte de la vía respiratoria a nivel de bronquios y a nivel alveolar. Esa es una de las razones más importantes por las cuales son sitios de suma importancia en cuanto a la
infección del virus. El virus ocupa estas dos proteínas para ingresar. Si ven, las bolitas son muy pronunciadas a nivel de cavidad nasal. Y es una de las razones por las cuales la infección y replicación viral es muy probable en este sitio, y es una de las razones por las cuales se ha asociado justamente la pérdida del olfato con la infección de este virus. Además tenemos alveolos, tenemos bronquios, que son los otros sitios donde hay infecciones y es donde pueden haber complicaciones. Irene, usted en su artículo, ya vemos que el virus ingresa utilizando la puntita que tiene en su corona para enlazarse con estas dos proteínas que están presentes en distintos tejidos del cuerpo. Ahí entendemos cómo entra y por qué afecta esos lugares. Ahora, usted en su artículo dice que el virus coloniza las células. ¿Qué quiere decir que las coloniza? Se me quedó. No, nosotros la escuchamos bien, Irene, ¿eh? La vemos y la escuchamos bien. ¿Qué quiere decir que coloniza? Ok, básicamente lo que sucede, y yo creo que por eso Osvaldo estaba pidiendo la tercera diapositiva, porque eso le explica muy bien. Una vez que el virus ya logra entrar a la célula, básicamente lo que pide hacer es pone a trabajar a todas las células para él, para poderse replicar. Un virus necesita de células vivas como las nuestras para poderse replicar, para poder hacer copias de sí mismo y así continuar replicándose, y así nos va infectando. Entonces, ¿qué sucede? Que las proteínas que nosotros tenemos se ponen a trabajar para el virus. Todo lo que tenemos dentro de la célula se pone a trabajar en función del virus. El virus se disfraza, por así decirlo, y le hace creer a la célula que él es parte de esas proteínas para que se puedan reconocer. Se logra disfrazar muy bien, por así decirlo. Y entonces pone a toda la célula a trabajar para sí mismo, y entonces así comienza a replicarse, a crear copias de sí mismo una y otra vez, y comienza a colonizar otras células del cuerpo, se va replicando en diferentes células del cuerpo, va matando a las que tenemos sanas y va viajando y migrando hacia partes del cuerpo, digamos, claves, como lo son los pulmones, que es donde entra. No sé si Osvaldo tiene algo más que agregar acerca de esto, que es el que más ha estudiado el tema. Positiva que está después de la que tenemos en pantalla. Ok, vamos a ver, es importante mencionar, como vemos ahí en el borde superior izquierdo, el virus efectivamente usa estas dos proteínas para poder ingresar, pero es importante decir que los virus en realidad son información, no son más que información, y esa información, una vez que entra a la célula, pues recluta la maquinaria celular para poder usar esa información y crear más virus. En la imagen podemos ver como dos sets de líneas para abajito. Una es las líneas más grandes, nos indican que el virus se está haciendo en más cantidad, y la de que está un poco más abajo nos dice que el virus está generando la información para generar dentro de la célula las proteínas que componen el virus. Cuando esta información entra, se hacen más virus, se hacen más proteínas, y vemos que a la larga lo que termina haciendo son más partículas virales, que tienen todos los componentes proteicos necesarios para poder ingresar en otras células, como la corona, por ejemplo, pero que además en su interior tiene copias de la información inicial que usó el virus para colocarse. Entonces, utiliza las dos proteínas para viajar, para alojarse en esas zonas, en la nariz, en los bronquios, en los pulmones y en el colon, y se empieza a replicar de manera exponencial. ¿Hasta cuántas veces se puede replicar y cuándo esto empieza a causar problemas en el organismo? Para cualquiera de los dos. Eso va mucho también en función del sujeto, ¿verdad? Del sujeto que se infecte, porque mucho va en nuestra capacidad de poder hacerle frente a esa replicación viral.
depende de cada persona. Ahora, una vez que el virus tiene una gran presencia en estas zonas, ¿qué es lo que le provoca a los pulmones, por ejemplo, o al colon, por ejemplo? No sé si Irene, tal vez usted, Irene, una vez que el virus está alojado en los pulmones, ¿qué es lo que le provoca a los pulmones? Ok, ya una vez que se aloja ahí, se comienza a crear una inflamación, pero en esto hay que tener claro una cosa. En este momento, el virus comienza a alojarse, comienza a replicarse. El sistema inmunitario se comienza a dar cuenta tarde, entre comillas. Esas defensas que nosotros tenemos en nuestro organismo toman sus días en comenzar a actuar. Entonces pasan dos cosas. Por un lado está la acción del virus dentro del cuerpo y por otra nuestro sistema inmunitario, que es lo que desde niños nos dicen que es ese ejército de defensas que nos defienden de cualquier invasor o algún ente extraño que vaya a llegar, también comienza a actuar. Entonces en nuestro cuerpo confluyen las dos fuerzas, la del virus en sí mismo y la del sistema inmunitario. Entonces, la fiebre es una respuesta inmunitaria principalmente. Y entonces también lo que se puede ver en algunas personas, porque no es en todas en las que se ve esta inflamación de células en los alvéolos y en los pulmones, en ocasiones sí es causada por el virus, pero también viene a entrar una respuesta a veces exacerbada de nuestro sistema inmunitario, que esa es una de las posibles explicaciones por las cuales hay personas que enferman con síntomas muy leves. Algunos solo tienen esta pérdida del sentido del olfato porque no llega tan allá el virus, y otros sí pueden tener síntomas mucho mayores, como los cuales pueden ser una neumonía incluso lateral que se da en los dos pulmones, esta inflamación tan fuerte, porque el virus, como explicaba Osvaldo, tiene esas dos proteínas claves, están presentes en los pulmones, coloniza ahí y entonces hacia ahí también se dan nuestras defensas y pueden y se da ese choque entre sistema inmunitario y virus que también puede generar una respuesta aumentada de las defensas. Osvaldo, ¿por qué es que el virus demora, por qué más bien el sistema inmune demora en reconocer la presencia del virus? Esos días que le regalamos al virus para replicarse exponencialmente son los que provocan que llegue a tener tal concentración, tal cantidad que nos afecta. ¿Por qué no lo detecta a tiempo el sistema inmune? Ok, aquí hay varios puntos que tomar en consideración. Primero, lo más importante es que a pesar de que este virus viene a ser como un primo del SARS del 2002, estamos igual iniciando estudios sobre él, ¿verdad? Y cómo se comporta. Entonces, un punto importante acá es que nosotros tenemos también una sensibilidad de reconocimiento. Entonces, nuestro sistema inmune ocupa también una cantidad determinada para poder pescar. Pero también es muy importante mencionar, yo le decía a usted que este virus, además de esta proteína, la corona, tiene otro montón de proteínas adentro y otro montón de información que la célula utiliza para producir proteínas a favor del virus. Como Irene les comentaba, el virus coloniza la célula. Entonces, se ha visto actualmente que las proteínas de este virus tienen tanto capacidad de poder suprimir en cierta medida nuestro sistema inmune, como también puede causar una respuesta inmune agresiva. Entonces, mucho de esta respuesta tardía es primero por la sensibilidad que tenemos sobre el reconocimiento de este virus, y la segunda es sobre las capacidades del virus, también las capacidades inmunomodulatorias del virus. Excelente, Osvaldo. Ahora, Irene, ¿por qué todas las personas no se enferman con igual gravedad? Estamos viendo una cantidad de casos muy disímiles que para uno resultan difíciles de explicarse. Sobre esto, incluso yo creo que de lo que más llama la atención
es lo que se ha visto y se vio con la tercera muerte en Costa Rica, que es un hombre, 45 años, sin enfermedades aparentes, sin factores de riesgo aparentes, una persona saludable, que se complica, llega a una unidad de cuidados intensivos y muere. Ahora, lo que se está viendo hasta el momento de esto está apenas a nivel de investigación. Hay varias posibilidades que pueden llevar a una persona joven y saludable a este punto. En este momento, como usted bien lo decía, es un virus tan nuevo, del que apenas estamos comenzando a conocer, que lo que hoy de hecho expresaba en una nota publicada justamente este lunes, lo que estamos tratando de ver es que hay estudios que en este momento se tienen, pero aún no han sido ni publicados en revistas científicas ni revisados por pares, que es algo muy importante en el método científico. Una vez que un grupo de investigadores tiene su trabajo, lo somete a una revisión para asegurarse de que no tenga ningún tipo de vicios y que su confiabilidad sea tal. Lo que tenemos hasta el momento de por qué personas jóvenes se complican tanto todavía no ha sido revisado, pero sí hay pistas. Dentro de unas está la parte que ya habíamos hablado del sistema inmunitario. Realmente lo que nuestro sistema inmunitario manda al virus es algo tan fuerte que hay momentos en los que se da una respuesta mucho mayor de nuestro sistema inmune, en casos que son tal vez una minoría, pero se dan. ¿Y qué pasa? Pasa lo que pasa en una guerra, cuando un soldado da o un ejército da una ofensiva muy fuerte y desgraciadamente hiere civiles. Esto puede suceder. Esa es una de las posibles hipótesis. Otra de las cosas que se maneja es que el receptor H2, del que hablaba Osvaldo al puro inicio de esta entrevista, tiene un gen que expresa esta proteína y este gen tiene sus variantes. Es posible que haya personas en las que esta variante de este gen, que tenga una variante específica de este gen, todavía no se sabe cuál, que haga que sea más posible que el virus ingrese, que el virus pueda replicarse a una mayor velocidad y atacar más. Esa es otra posibilidad. En este momento todavía el virus en sí mismo nos sigue generando más preguntas que respuestas y la ciencia está tratando de resolverlas. Aldo, otro de los elementos que causa muchas dudas es si hay una sola cepa de este virus circulando. Uno ve las noticias y tiene la impresión de que lo que ocurre en Costa Rica no es exactamente lo mismo, los efectos similares a lo que se vio en Italia o en España, o alguna de las cosas que estamos viendo en Estados Unidos. ¿Hay alguna posibilidad o sabemos si lo que está circulando por aquí es exactamente el mismo virus o el mismo tipo que afectó a Europa y Estados Unidos? Todavía no lo sabemos. Es posible que lo sepamos pronto. Hay todo un esfuerzo de diferentes entes costarricenses, de científicos de muy diversas ramas, que están trabajando en conjunto para poder secuenciar todo el genoma del virus que se encuentra específicamente en Costa Rica. ¿A qué me refiero con esto? Es agarrar gen por gen del virus que circula en nuestro país y analizarlo bien, leerlo, por así decirlo, como si fuera un libro que está en un idioma que en este momento no conocemos, y es agarrar página por página, traducirlo, leerlo y analizarlo para ver cómo es este virus en específico. Saber si el nuestro es similar al que estuvo en China en sus inicios, si es similar al que llegó a Estados Unidos, que dicen que vino de Europa, no tanto de China, sino que ya fue una mutación que llegó de allá, pero eso es todo un trabajo que ahora está llevando. A partir de que tengamos esa información de si estamos exactamente con el mismo virus o con alguna variante, ¿en qué nos va a influir a nosotros? ¿Va a influir en el tratamiento, en el tipo de vacuna? ¿En qué va a influir en Costa Rica? Sí, efectivamente, primero, sobre esa línea, mencionar que pueden haber, es cierto, pueden haber diferentes variantes del virus.
Es un virus que se cataloga justamente por tener capacidad de alterar con una alta tasa pues, de variación. Entonces podemos obtener diferentes variantes en diferentes lugares. Ahora, esas variantes son variantes que le pueden atribuir pequeñas, en realidad pequeñas capacidades, pero tampoco es que vamos a tener de la nada un supervirus por esta cuestión de que puedan haber variantes. Ahora, donde sí es muy importante esto es, primero, mencionar que hay una susceptibilidad de población, una susceptibilidad genética. No todos los individuos de este planeta efectivamente responden igual a este virus y es una cuestión de genética. Y la otra es que efectivamente los diferentes tratamientos pueden estar enfatizados en las diferentes variantes. Entonces, a la larga, el conocer cuál es el virus, la variante del virus con la que estamos tratando justamente en nuestro país, nos puede dar una idea de eventualmente cuál podría ser uno de los mejores tratamientos contra esta infección. Pues, científica y de los cables que están llegando, todo el mundo está cruzando información muy fluidamente. ¿Ustedes coinciden con el diagnóstico que da el Ministerio de Salud de que estamos en una etapa temprana de la curva, estamos empezando a trepar esa curva, o podríamos estar en una etapa más avanzada? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Porque las autoridades se han negado a hacer proyecciones y es razonable que no quieran especular, pero sí es bueno tener una opinión científica informada. ¿Qué opinan ustedes? Correcto. Aquí hay que tomar en consideración muchísimas las variables que pueden determinar justamente el comportamiento de la expansión de la infección viral. Son muchas las variables. Por eso a veces es un poco difícil hacer una proyección de cuál va a ser el comportamiento de la infección viral en nuestro país. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es tomar como referencia el comportamiento que han habido en otros países, en función del número de casos en el tiempo. Y si vemos el comportamiento de otros países, podemos decir que en realidad nosotros estamos aún en una etapa temprana. Justamente de acá, más o menos como a esta fecha en adelante, es cuando las grandes potencias han visto los mayores problemas en términos de infección. Entonces, en realidad estamos en una etapa bastante temprana del comportamiento del virus en nuestro país. Razón por la cual inclusive no se puede tomar ninguna proyección sobre el comportamiento. Irene, para cerrar. Yo coincido con Osvaldo, esto apenas está empezando. Una Y pregunta. está empezando en el sentido de que no solo tenemos muy poco tiempo de conocer al virus, sino que además somos una población virgen ante este virus. Llegó el 6 de marzo, ninguno de nosotros lo conoce. Si en este momento nos exponemos al virus, no garantiza que nos vayamos a enfermar, y si nos enfermamos no garantiza que vaya a ser algo muy grave. Pero es súper necesario todas estas medidas de salud pública porque sabemos que hay un grueso de la población que está sensible a tener una infección y no sabemos que tanta gente podría complicarse al mismo tiempo, y por eso son estas medidas de quedarnos en casa, de higiene al máximo, de poder tener ese distanciamiento con las otras personas cuando estamos en lugares públicos. Por eso es tan necesario. Y también la gente con factores de riesgo puede ser mucha, tenemos que protegerla, y como hemos visto, puede ser posible que yo sea de esa minoría que, siendo joven y sin tener factores de riesgo, el virus pueda actuar de una manera exacerbada en mí. Entonces, Muchísimas gracias a ambos. por eso son esas medidas que dan. Muchísimas gracias a ambos por las explicaciones, por ser didácticos y por tratar de hablar con la mayor claridad y en la menor terminología científica que a veces enreda al público. A Irene Rodríguez, periodista científica, y a Osvaldo Vega, biotecnólogo y con especialidad en genética. Muchísimas gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Mis disculpas
por los problemas con el audio. Estamos probando diferentes sistemas, no en todas las regiones del país, no en todas las casas hay la misma conexión a internet, la misma fluidez. Hacemos lo posible por llevar a ustedes con la mejor calidad. Les agradecemos que nos acompañen. Y recuerden, trabajamos para ustedes. Somos la televisión pública de Costa Rica.